Gracias por continuar informado. Sin censura. Con Vicente Serrano. Estoy literalmente perplejo. Estoy esperando también la reacción de Enrique Peña Nieto ante este tuit mañanero de Donald Trump desde su cuenta personal, que dice: si México no está dispuesto a pagar por el muro que tanto necesitamos en la frontera, entonces sería mejor cancelar nuestro encuentro programado para el martes 31 de enero. Con todas sus letras, amenaza de Donald Trump al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que enturbia aún más la situación entre ambos países. Precisamente desde ayer ha habido voces como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que le pide a Peña Nieto cancelar su reunión con Donald Trump debido a las groserías del gobierno del estadounidense. Vamos a escuchar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quisiera señalar que hoy nada menos se nos está anunciando que el muro se construirá con una altura de 16 metros en toda la longitud de nuestra frontera, con un enorme gasto que en algún momento el presidente de los Estados Unidos buscará cargar a nuestro país. Y me parece que este es el recibimiento que hoy se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano, y que si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita a los Estados Unidos y buscar una posición digna para México y su pueblo. Desde ayer las voces como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pidiendo que cancele su reunión Enrique Peña Nieto con Donald Trump, programada, le decía, para la próxima semana, el martes 31 en Washington. Ayer en Televisa, todavía el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, decía que seguía confirmada la reunión entre los presidentes, pero pues no contaban con la astucia, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con Donald Trump esta mañana con su tuitazo que dice: si México no está dispuesto a pagar por el necesario muro en la frontera, entonces sería mejor cancelar nuestro encuentro cercano. Déjame ir a la Ciudad de México con un amigo, alguien a quien respeto, a quien admiro y quien nos puede dar con su perspectiva más para analizar aquí en Sin Censura. Es analista político demócrata, abogado. Es Carlos Serna, una de las lenguas más punzantes de los medios de televisión en español. Carlos, te saludo con mucho gusto a la distancia. ¿Cómo te va? Mi querido Vicente, un gran saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo ves el desmadrecito que se cargan Donald Trump y Peña Nieto? Bueno, evidentemente, por lo menos en estos primeros días de gobierno, está claro que Donald Trump, desde su discurso inaugural, ha declarado una guerra fría en contra de todo el mundo. ¿Qué tanto esta guerra fría se calentará? Pues dependerá de qué tanto eco le haga el Congreso republicano primero, y luego pues la opinión del pueblo, que es muy importante mantener bien informada. No es solamente el problema con México. Ya canceló el TPP a pesar de que le dicen que esto le cede mucho poder a China. Ayer dijo en su segundo día, en su primer día, cuando fue a la CIA, dijo que en Irak debieron de haberse quedado con el petróleo, y esto indignó al petróleo, a la sociedad iraquí, y pues desde luego no tiene las mejores relaciones con el mundo, con Europa, particularmente a través de Angela Merkel, y entonces pues México parece que un blanco bastante, o él consideraría que de todos esos frentes, México es el blanco más sencillo. Es el blanco más sencillo México. Cuando escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto, pues ni tan apasionado como presentaba aquí en este espacio hace unos minutos al gobernador de Nueva York o al gobernador de California, defender a los inmigrantes como gatos boca arriba. ¿Qué te deja la respuesta, o si le podemos decir de esa manera, de Enrique Peña Nieto ayer por la noche a Donald Trump? Pues
tratando de ser lo más enérgico que puede después de estar en un proceso de una terrible impopularidad por haber sido él quien hizo una figura presidenciable o haberle dado una imagen de estadista al recibirlo aquí en México, y luego queriéndose doblar en el sentido de decir que no fue un error haber recibido a Trump, sino que fue un acierto, y nombrando a Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, que lo primero que dice es que no tiene ni idea de las relaciones exteriores, pero que está muy dispuesto a aprender. Entonces, el problema de México otra vez es que llegamos a negociar con los calzones sucios, que es lo que yo siempre digo. Es un presidente totalmente impopular, Peña Nieto, que no tiene la simpatía de la gente y que no confiamos, ni hemos confiado nunca, en que tenga nuestros mejores intereses en mente. Si la designación de Videgaray por su buena relación con el yerno de Trump era importante, lo hubiera designado embajador en los Estados Unidos, no secretario de Relaciones Exteriores. México en este momento debería estar hablando con China, con Alemania, con Irak, en los términos petroleros, para efecto de decir qué vamos a hacer todos juntos, y con esa posición de fuerza conjunta, entonces sí ir a negociar con Trump. Me parece que sí se debería de cancelar, que lo que está haciendo Trump es una reacción a que ayer se empezó a decir en México que había intenciones de que se cancelara, y muy a su estilo, hoy da un madruguete con un tuit diciendo no, a mí no me cancela nadie, el que cancela soy yo. Bueno, esta primera creo que sí se debería de cancelar, pero México me parece que debería de, mientras tanto, y yo no veo que lo esté haciendo, voltear los ojos al resto del mundo que está igual de agraviado que México. Dices que México llega, como lo has señalado, con los calzones sucios, y muchos se preguntan si con los calzones abajo. Ese es el gran problema, o sería pues sí, el gran problema. Pero es un problema eterno, porque ¿con qué cara llegamos a decir que y por eso muchos gobernadores o muchos alcaldes de muchas ciudades importantes tienen infinitamente más legitimación para decir que son defensores de los migrantes? ¿Con qué cara llega México a defender migrantes en Estados Unidos y a exigir el respeto de los derechos humanos de los migrantes, si aquí en México tenemos fosas clandestinas donde encontramos de a 150, de a 200, y muchos de ellos son indocumentados? ¿Cómo puede llegar un gobierno que no tiene la casa en orden a decir que Trump es un salvaje? Pues creo que tienes razón, y además una persona como tú que entiende la dinámica de los mexicanos a ambos lados de la frontera, ¿cómo escuchas, cómo entiendes, cómo percibes el hecho de que diga, ahora sí los consulados van a defender a los migrantes? Oye, pues si hay, o sea, esto de Trump es lo último nada más que ha ocurrido para el migrante mexicano, pero por años ha habido críticas de los migrantes, de los mexicanos viviendo en Estados Unidos, a la falta de servicios y al trato déspota, soberbio en los consulados. ¿Cómo ves lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto en ese sentido sobre defender a los mexicanos desde los consulados? Me parece otra vez que pierde el centro de la discusión. Si vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio, y sobre todo cuando tienen 20 años como el Tratado de Libre Comercio, por lo general vienen de la mano con cierto componente de tránsito de personas. El tránsito de personas otra vez hace que la gente que viaje con ciertas seguridades, que no sea una competencia desleal para el trabajador local, que es lo que se quejan de nuestro paisano cuando va a Estados Unidos, que está dispuesto a trabajar por $5 la hora. No tendría por qué trabajar por $5 la hora si es un trabajador legal. Está demostrado que es una migración que es positiva para la economía de Estados Unidos, y entonces justamente si lo que se está poniendo en duda es la vigencia del Tratado de Libre Comercio, lo debería de enfocar en el sentido de sí, temporalmente los consulados van a estar al servicio de nuestros migrantes, pero lo que nos interesa es que ya de una vez por todas se regularice la situación de la migración entre los dos países, a partir de que durante 20 años tenemos perfecta
abiertamente demostrado que siguen necesitando de una mano de obra mexicana y que la mano de obra mexicana es calificada. Y para nuestros paisanos, que eso lo hemos comentado en alguna ocasión, que son legales en Estados Unidos y que sienten que el migrante ilegal les hace una competencia desleal, eso es lo que a mí me parece que es lo que deberían de estar peleando también, porque lo que yo no veo de Trump, y hasta hoy en la mañana se lo preguntaron a Kellyanne Conway y no lo ha contestado, como no contesta absolutamente nada, es ¿y dónde han visto ustedes en la cárcel a un empleador de ilegales? ¿Que solamente los mexicanos violamos la ley cuando metemos drogas y no cuando la circulan en Estados Unidos? ¿Que solamente los mexicanos violamos la ley cuando entramos a trabajar ilegalmente y algún americano nos contrata? ¿Dónde están las estadísticas de los patrones que contratan a mexicanos indocumentados? Si se va a atacar un problema, se va a atacar completo. Ese discurso integral de Peña Nieto yo no lo veo. Es que parece que los agarraron con las manos en los bolsillos. Pareciera que estos acuerdos, estos posicionamientos, pues están hechos a la carrera. Tan es así que yo criticaba que en el posicionamiento en materia de relaciones exteriores faltó un elemento primordial. Hablan de migrantes y los empresarios migrantes no estaban ahí, no estaban los dirigentes migrantes, no estaban los líderes, no estaban los activistas. O sea, ¿a qué estamos jugando? Pero ¿dónde está también el acercamiento de las autoridades mexicanas con esos líderes migrantes de Estados Unidos? Hay una relación esquizoide en la cual hay un temor terrible de que los hispanos en Estados Unidos adquieran todos sus derechos. Ustedes lo han tratado con mucha frecuencia en sus diferentes emisiones, de los mexicanos en el extranjero, las facilidades para que voten en México, etcétera, etcétera. Entonces, como se ve con la desconfianza de que si se organizan bien y se les reconocen todos los derechos a los migrantes en Estados Unidos, eso puede tener implicaciones negativas, específicamente para el PRI en México, entonces es por lo que nuestra política siempre acaba siendo a medias, porque hay intereses escondidos aquí en México que otra vez, como en todos los lugares del mundo, se pone antes al partido y al poder que realmente a la ciudadanía. Hablando de esos intereses escondidos, yo veía con preocupación y escuchaba con preocupación a Luis Videgaray ayer ser entrevistado por Televisa, por Denise Merker, y ya me dice si estoy muy exagerado, pero pareciera que se trataba de venderle al pueblo de México que no todo es negativo. Y si entendemos que Luis Videgaray fue el arquitecto de la visita de Donald Trump a México, me preocupa que ahora el presidente diga, voy a definir qué voy a hacer basado en el reporte que me den los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, dígase Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, cuando regresen de Washington. Y ayer hablaba Luis Videgaray de un tono optimista, amable, y que incluso quiere tomar crédito porque Donald Trump incluyó en su discurso que si a México le va bien, a Estados Unidos le va bien, y que fue el primer presidente que públicamente dice que hay que frenar el tráfico de armas y de dinero hacia el sur. Me preocupa que otra vez vaya a ser Luis Videgaray el arquitecto de otra pifia diplomática de México en ese sentido, Carlos. Bueno, si algo México fue, independientemente de todos los problemas históricos que hemos tenido durante nuestra historia, si algo México fue ejemplo para el mundo durante muchísimos años, fue en cuanto a la diplomacia internacional. Los diplomáticos mexicanos estaban reconocidos como gente de altísimo nivel, con una amplia preparación, y poco a poco, como todas las instituciones mexicanas, lo hemos venido minando. Y ahora tenemos a una persona que en su toma de posesión reconoce que no tiene absolutamente ninguna experiencia diplomática, pero que está muy dispuesto a aprender. Me parece terrible que su primera prueba, yo entiendo que echando a perder se aprende, pero no se aprende echando a perder una relación con Estados Unidos. Eso sí me parece terrible. Y otra vez, es esta idea que ha vendido particularmente la administración de Peña Nieto, en que de lo bueno no se habla. Bueno, pues dilo, pero dilo desde antes, di cuál es el programa y di cuál va a ser nuestra agenda. Si tiene buenas cosas, di, ok, vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero vamos
o no nos sentamos a la mesa, porque también es benéfico para los dos países, vamos por un cierto libre tránsito de personas. Definitivamente. ¿Por qué no lo dije? Carlos Serna es analista político demócrata, abogado, gran amigo al que respeto y admiro desde la Ciudad de México, en vivo y en directo con nosotros. Carlos, para cerrar te quiero preguntar, porque además a ambos lados de la frontera hay comunicadores, hay personajes que ya son de la noche a la mañana expertos en migración, expertos en muros, expertos en relaciones bilaterales, cuando no hablan de estas cosas tan frecuentemente como deberían. Y en ese sentido se están enfocando en lo mediático que es el muro en la frontera. Pero aguas, que en las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump hay cosas aún más nefastas que un muro en la frontera, como la persecución de inmigrantes, el hecho de cancelar el Catch and Release, este programa para detener y después dejar en libertad a la gente en cierta zona fronteriza, que incluso estoy pensando provocaría la deportación de miles o millones de menores de edad que están cruzando hacia Estados Unidos. Habla también de la reinstitución de comunidades seguras, un programa que provocó psicosis, horror en la comunidad inmigrante en su momento. Habla de incluso poner en proceso de deportación a acusados de crímenes, aunque no se haya comprobado la culpabilidad de estos acusados. ¿Cómo ves tú el panorama para la comunidad inmigrante más allá del muro, en referencia a esto que te menciono? Efectivamente, el muro, igual que muchas cosas de Donald Trump, que ante todo y sobre todo es un ente mediático, y como ente mediático que es, y además de una tendencia fascistoide bastante clara, lo que le interesan son los símbolos, y el muro es un símbolo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sabe cuánto dinero va a gastar, todavía no se sabe de dónde lo va a sacar, y todo el mundo ha dicho que solamente en conseguir los recursos, liberarlos, hacer los preestudios para saber por dónde demonios va a pasar, y luego todos los derechos de paso que tendría que tener, porque no todo el terreno por donde quiere poner el muro es propiedad del gobierno federal de Estados Unidos, hay mucha propiedad privada, que eso verdaderamente sería un proyecto que tomaría años. Pero muchas de las cosas que está haciendo Donald Trump, precisamente como ser mediático, es que él está cumpliendo todas sus promesas de campaña a través de firmar papeles de una dudosísima validez. Las órdenes ejecutivas son de muy dudosa validez, y además muchas de las órdenes que está emitiendo son muy genéricas, y a la hora de que se presiona a su gabinete en las entrevistas de qué contenido tiene cada una en lo particular, nunca saben contestar bien a bien qué es exactamente lo que se busca. Aquí lo peligroso en este tema específico del muro es que ayer Paul Ryan dijo que sí, efectivamente, él contemplaría, y que a lo mejor sería un procedimiento muy complicado, que tampoco tienen ellos idea de cómo México va a pagar por el muro, que él sí en principio podría estar de acuerdo con que México pagara el muro. Eso sí es peligroso. Que lo diga Donald Trump es más o menos simbólico, que empiece a hacerle eco el líder de los republicanos en el Congreso, el Speaker of the House, eso sí sería peligroso. Y ahí es en donde nos tenemos que fijar. De toda la otra parte que tú dices, creo que hay muchas asociaciones, la American Civil Liberties Union, etcétera, que están muy preparadas para efecto de combatir todo ese tipo de cuestiones, y desde luego, como tú dijiste, los alcaldes y los gobernadores, que ya están perfectamente preparados, particularmente el caso de California, que ya contrataron a Eric Holder para efecto de que sea su asesor en todo este tipo de cuestiones, para efecto de decir que no van a estar de acuerdo en que los recursos estatales se utilicen para efecto de esta cacería de brujas de los migrantes. Específicamente el caso de California es muy interesante. Hoy en la mañana justamente estaba viendo una entrevista con un funcionario del gobierno de California, en el que decía: a mí no me pueden amenazar con que me van a quitar los recursos federales para que le dan a California si no estamos de acuerdo con la política migratoria, porque California, y pasa mucho con muchos estados azules, y eso es de los que tendrían que estar muy conscientes todos, de cada dólar que nosotros damos a la federación en programas solo nos devuelven 7 centavos. Si algo hacemos nosotros es subsidiar a muchos estados rojos que encima nos insultan,
y de ahí salen todas estas consideraciones en cuanto al Calexit y a ese tipo de cosas, en el que sí, toda esta idea de que el voto popular no importa, que lo que importa es el voto en el colegio electoral, tiene también un componente económico en el que está perfectamente demostrado que esos estados liberales casualmente son siempre los que más colaboran para esos programas sociales. Entonces, sí me parece que lo que está haciendo Trump ahorita es otra vez mediático, en el sentido de decir, sin decirlo, como lo dijo Bush en su momento, o están conmigo o están contra mí. En esta semana, él, para su base, ya cumplió con todas sus promesas de campaña. En el momento en el que el muro no se construya porque no le dan dinero o porque él decide echarse para atrás, entonces lo que hará inmediatamente es encontrar al chivo expiatorio a quien echarle la culpa, porque a sus votantes les puede decir, a ustedes les consta, y aquí tengo la foto de que yo firmé la orden ejecutiva. Entonces, los medios, los informadores, tenemos que mantener perfectamente informada a la población en el sentido de decirle que eso no es nada, que es simbólico, que es importante atenderlo, pero que realmente ahí no se está estableciendo política. Pues para cerrar, yo nada más digo que si entendemos cómo actúa el presidente Enrique Peña Nieto de decir en algún momento no va a haber gasolinazos y después de clavarle el de 20% vienen los de febrero a la gente, pues cuando dice que no va a pagar por el muro en la frontera me pongo a temblar. Mi querido Carlos Serna, te voy a estar molestando seguido para que sigamos informando cabalmente a nuestra audiencia, si me lo permites, y te mando un abrazo, se te extraña. Te agradezco mucho, como siempre, un saludo a todo tu auditorio, estén muy alertas y efectivamente los símbolos son importantes, pero fijémonos mucho en el contenido. Así es, un abrazo. Gracias. Información al instante.